¿Y si tu reloj pudiera delatarte cada vez que te enamoras? Pablo confía más en los datos que en las emociones. Su smartwatch le dice cuándo respirar, cuándo dormir y cuándo relajarse. Pero nada lo prepara para Elías, un artista que llega tarde, se ríe fuerte y parece vivir en otro ritmo. Cuando un beso inesperado hace que el reloj de Pablo entre en alerta por frecuencia cardíaca normal, empieza una historia donde lo más real no se puede medir. Una comedia romántica sobre el caos del amor, la ternura de lo cotidiano y lo difícil que es soltar el control, incluso cuando el corazón ya decidió. Capítulo 1. El desastre puntual. Pablo llegó a la cafetería 10 minutos antes. Siempre lo hacía. No por ansiedad, aunque esa también ayudaba, sino porque necesitaba tiempo para observar el terreno. Es decir, verificar cuántas mesas tenían buena ventilación, cuántas salidas de emergencia había y cuántas veces podía fingir mirar el celular sin parecer desesperado. Su reloj inteligente marcaba 72 bits por minuto. Estado, normal. Oxigenación, perfecta. Emoción, ligeramente alerta. Había puesto la alerta de ritmo cardíaco romántico como prueba. Por si acaso. Elías debía haber llegado hace 3 minutos. Pablo bebió agua. Miró su app de citas. Elías, perfil, pinto, cocino y a veces existo. Le había parecido intrigante. Sonreía torcido, tenía una mancha de pintura en el cuello en una de sus fotos y le había escrito: ¿Tú también usas tu reloj para fingir que no estás nervioso? Habían hecho match y, contra todo pronóstico, Pablo había aceptado una cita sin saber si el otro usaba o no desodorante natural, una de sus principales banderas rojas. Minuto 9. Nada. Minuto 11. ¿Tampoco? Minuto 17. Entrada triunfal. Un tipo con jeans manchados, zapatillas desatadas y una bufanda envuelta como turbante apareció entre las mesas, sonriendo como si acabara de ganar un premio por el más relajado del universo. ¿Pablo?, preguntó con la voz más despreocupada que había escuchado en su vida. Sí, dijo, levantándose con un movimiento milimétrico. Llegaste a tiempo. Para ti, dijo Elías, sentándose sin pedir permiso, como si la cita fuera con un viejo amigo y no con un maniático del orden que había considerado irse al minuto 12. La conversación fue un caos adorable. Elías hablaba con las manos, se reía con los ojos y no paraba de hacer preguntas extrañas como: si fueras una sopa, ¿qué ingredientes tendrías? O ¿crees que tus pensamientos tienen voz propia o usan la tuya? Pablo respondió como pudo. A los 45 minutos estaba confundido. A la hora con 10 minutos estaba fascinado. Y cuando salieron a caminar, sin que lo esperara, Elías se detuvo en seco frente a una pared grafiteada. ¿Puedo besarte? ¿Perdón?, respondió Pablo, como si no hubiera entendido el idioma. Lo tomaremos como un sí, titubeante, sonrió Elías. Y lo besó. Suave, cálido y rápido. Y entonces... Pip, 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 pip. Pablo parpadeó. Su reloj vibraba como si hubiera entrado en combate. Elías miró hacia abajo. ¿Qué? Pablo leyó la pantalla en voz alta. Frecuencia cardíaca anormal detectada. Silencio. Elías rompió a reír tan fuerte que un ciclista casi se cae del susto. ¿Me estás diciendo que te estoy dando taquicardia?, se burló. Es una anomalía fisiológica leve, probablemente un error de calibración. O probablemente, dijo Elías, entrecerrando los ojos. Me estás empezando a querer, Pablo con el corazón loco. Pablo quiso responder. En serio. Pero su reloj volvió a pitar. Y esta vez, él también rió. Aunque por dentro, algo le decía que eso no era un error del sistema. Capítulo 2. Ataques de pánico, controlados por Bluetooth. Pablo no había dormido bien desde la cita. O más bien, desde el beso. No era por Elías en sí. Aunque, bueno, también, sino por la notificación de su smartwatch. Esa condenada frase, frecuencia cardíaca anormal detectada, la había leído al menos 15 veces antes de acostarse, y otras 12 al despertar. «Podrías simplemente asumir que te gustó», le dijo su mejor amiga Francisca, mientras sorbía un batido verde sospechoso.
O que estoy desarrollando una arritmia. O que eres un imbécil, dijo con una sonrisa. Pablo abrió el panel de su app de salud, gráfico de pulso. Zona roja en el momento exacto del beso. El resto del día, estable. Esa explosión anómala en medio de una curva perfectamente controlada. Y si su corazón, literalmente, no sabía cómo lidiar con esto. Francisca le quitó el celular. ¿Qué te parece hacer una cita sin tecnología? Sin reloj, sin aplicaciones, sin diagnóstico. ¿Y si no sé si lo estoy disfrutando? ¿Cómo lo mido? Con el medidor universal de todos los tiempos, te preguntas si quieres seguir ahí. Demasiado subjetivo. Francisca lo miró con esa cara de «te voy a cachetear con cariño». Pablo suspiró. El siguiente sábado tenía una nueva cita con Elías. Esta vez en el parque forestal. Paseo relajado, aire libre, sin metas específicas. Pablo había aceptado la propuesta con una condición. Su reloj seguiría en su muñeca. Modo discreto. Solo notificaciones silenciosas. Nada de alertas. Nada de escándalos. Elías llegó, como siempre, con 5 minutos de retraso y una bolsa de picnic colgando de un solo dedo, mal cerrada, desde la cual asomaba una servilleta con una carita feliz dibujada. ¿Vienes con comida o con arte moderno?, preguntó Pablo, alzando una ceja. Con ambas. Te hice un sándwich que probablemente no tiene forma definida, pero es el más delicioso del universo. Confirmado por mí mismo. Caminaban entre los árboles mientras Elías le contaba su teoría sobre cómo los perros que corren sueltos en el parque eligen al humano que más lo necesita. Pablo reía. Elías lo miraba. A Pablo se le aceleraba el corazón. El reloj lo sabía. Lo marcaba. Pero no lo decía en voz alta. Gracias, tecnología. En un momento se sentaron bajo un árbol. Elías sacó los sándwiches. Pablo los miró con sospecha. Uno tenía pan de molde sin orilla y el otro era una especie de tortilla doblada con zanahoria. Elegí estos ingredientes porque pensé que podrían representarte. Precisión en el pan cuadrado. Creatividad en el otro. Caos y orden. Yin y yang. El dúo dinámico. ¿Tú hiciste esto por mí? Nah, lo tenía en el refrigerador. Pero suena mejor con esa historia, ¿no? Pablo se rió. Eres muy extraño. Y tú eres adorable, aunque tu reloj me odia. Mi reloj no tiene emociones. Ah, ¿no? ¿Y qué fue esa alarma el otro día? ¿Una señal divina? Pablo tragó saliva. De pronto sintió el zumbido leve de su reloj. Miró la pantalla de reojo. Pulso. 104 latidos por minuto. Y, subiendo. ¿Estás bien?, preguntó Elías. Sí, es solo que... Tengo que confesarte algo. Elías paró de morder su sándwich amorfo. ¿Eres parte de una organización secreta? ¿Tu corazón es biónico? ¿Eres un agente encubierto? Ojalá. Es peor. Estoy obsesionado con las métricas. Todo lo que siento lo intento traducir en datos. Si no puedo medirlo, no lo entiendo. Si lo entiendo, lo controlo. ¿Y tú? Tú no entras en ninguna de mis gráficas. Elías lo miró en silencio. Luego se acercó un poco más. Con la mano libre, le giró la muñeca y observó la pantalla. 103 BPM, leyó en voz baja. ¿Sabes qué significa eso? ¿Taquicardia emocional? Que te gusto. Pablo lo miró, atónito. Elías se inclinó y le dio un beso en la mejilla. Después, uno en la frente. Pablo cerró los ojos. Su reloj vibró. ¿Y eso fue una suba de 7 puntos? Dijo Pablo, sin poder evitarlo. Tú necesitas ayuda. ¿Psicológica o romántica? Ambas. Pasaron el resto del picnic entre comentarios absurdos y confesiones medianamente serias. Pablo, por primera vez, se dio permiso para disfrutar sin analizar. Aunque, claro, igual revisó su app de salud cuando llegó a casa. Pero solo un poquito. Elías le había mandado un mensaje al despedirse. Gracias por compartir tus datos vitales conmigo. Si un día tu reloj explota, sabré que es mi culpa. Y estaré orgulloso. Pablo respondió, si sobrevivo, te lo cuento en la próxima cita. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, Pablo no midió su nivel de felicidad. Pero si lo hubiera hecho, la curva se habría salido del gráfico. Capítulo 3. Medición de emergencia.
Pablo no estaba seguro de cómo había terminado diciendo que sí. Tal vez fue el brillo en los ojos de Elías, o tal vez fue el mensaje que decía, prepárate para gritar, de emoción, espero. Lo cierto es que ahora estaba en la entrada de un parque de diversiones, con un mapa en la mano y el corazón acelerado. Desde la boletería. ¿Sabías que hay más bacterias en las barras de las montañas rusas que en un baño público? Dijo Pablo, aferrando su botella de alcohol gel como si fuera un amuleto. ¿Sabías que gritar libera endorfinas? Respondió Elías, arrastrándolo con una sonrisa hacia la fila de la atracción llamada el vértigo cósmico. Ese nombre no inspira confianza. Ese nombre es arte, Pablo. Arte que da vueltas y te despeina. Pablo miró su reloj. Pulso. 96. Respiración. Irregular. Sudoración. Elevada. Aún no había subido a nada. Podemos hacer la fila y después decidir, dijo, con una falsa calma que Elías no se tragó ni por un segundo. Una hora después, Pablo estaba con los ojos cerrados, sujeto con fuerza al asiento, Elías a su lado gritando de emoción, y su reloj vibrando con furia. Alerta. Ritmo cardíaco en zona roja. Elías se reía. Pablo no sabía si quería casarse con él o denunciarlo por intento de homicidio emocional. Cuando bajaron, Pablo tambaleó hasta una banca. ¿Estás bien?, preguntó Elías, ofreciéndole una botella de agua. Estoy vivo. Eso ya es decir mucho. Mi reloj cree que corrí una maratón mientras me asaltaban. ¿Y lo disfrutaste? Pablo se quedó callado. Luego sonrió. Sí, pero no lo digas muy alto. O mi reloj podría pensar que me gustan las emociones fuertes. Demasiado tarde. Ya te tengo planeado un juego de realidad virtual de zombies para nuestra próxima cita. ¿Podemos empezar por un sudoku? Algo más tranquilo. Solo si es extremo. Pasaron el resto del día entre risas, algodón de azúcar y juegos de feria. Pablo ganó un peluche ridículamente feo y lo nombró Taquicardio. Elías no paró de reír en toda la tarde. Al final del día, mientras el sol bajaba, se sentaron en la rueda de la fortuna. Pablo miró a Elías y luego su reloj. Pulso. BPM. Ya sé lo que estás pensando, dijo Elías. ¿En serio? Sí. Estás pensando que no importa si es por miedo, emoción o deseo. Lo importante es que estás sintiendo algo real. Pablo se quedó en silencio. Estaba pensando si debí comerme el segundo algodón de azúcar, pero eso también aplica. Elías lo besó, y esta vez, cuando el reloj pitó, Pablo no lo miró. Capítulo 4. La fórmula del silencio. Era domingo, y Pablo se había despertado sin alarma, lo cual, para su sistema operativo interno, era un atentado contra el orden. Sin embargo, no fue lo primero que lo inquietó esa mañana. Fue el silencio. Un silencio suave, denso, como una manta pesada que obligaba a sentir. El reloj no había vibrado, no había pitado, no había notificado nada. Pablo lo miró. Batería agotada. ¡Qué ironía!, murmuró. Elías le había escrito la noche anterior. Mañana tengo que pasar por la galería, pero después podríamos ir al planetario. Te prometo que no gira. Pablo sonrió, pero algo le pesaba en el pecho. No por Elías, sino por el reloj. O, mejor dicho, por lo que el reloj no decía. Decidió dejarlo cargando. Hoy saldría sin él. Hoy recordaría por qué lo usaba tanto. El planetario estaba casi vacío. Un par de familias, algunos turistas despistados y Elías sentado en la entrada con una bolsa de medialunas y un café en vaso reciclable. No traje picnic, dijo, pero traje azúcar, que es casi lo mismo. Pablo se sentó a su lado. El sol atravesaba los árboles y formaba figuras caprichosas sobre el piso. No traje mi reloj, dijo, casi como una confesión. Elías lo miró con sorpresa genuina. ¿Estás bien? Sí, pero me di cuenta de que no siempre lo uso para saber cómo estoy. A veces lo uso para no sentirlo, para evitar preguntarme. Entraron al domo. Durante la proyección, Elías le tomó la mano, y Pablo no supo si era por cariño o para asegurarse de que no se desmayara al ver Júpiter girando en 360 grados. Agradeció ambas posibilidades. Cuando salieron, se sentaron en una banca, en silencio. Yo tenía un hermano, dijo Pablo de pronto, sin mirarlo.
Mayor. Era el caótico de la familia, el impredecible, el que reía fuerte, el que llegaba tarde, el que hacía todo sin planificación. Elías no dijo nada, solo lo escuchó. Cuando él murió fue como si el mundo hubiera perdido el sonido. Todo se volvió muy silencioso. Y me di cuenta de que el único modo que tenía de sentir algo sin derrumbarme era con los números. Medir mis pasos, mi sueño, mi respiración. Porque si todo eso seguía en orden, entonces yo también lo estaba. Y el reloj me daba la ilusión de que podía anticipar el caos. Elías apretó su mano. Pablo, tú no eres un algoritmo, y tampoco tienes que estar siempre calibrado. Lo sé, pero a veces olvido cómo se hace. Entonces, enséñame a leerte sin gráficos, y yo te enseño a desordenarte sin miedo. Pablo rió, bajito, y aunque sintió el corazón acelerarse, no supo el número exacto, y por primera vez no lo necesitó. Capítulo 5. Modo avión. El lunes por la tarde, Pablo entró a su cafetería favorita, con auriculares puestos y sin reloj en la muñeca. Eso solo ya era un acontecimiento digno de documentar. Se sentía libre. Un poco desnudo también, como si olvidara algo importante. Pero mayormente, libre. Pidió un latte con leche de avena y se sentó cerca de la ventana. Elías le había escrito más temprano. Hoy trabajo tarde, pero paso por tu casa en la noche. Tengo una sorpresa. No comas postre. Pablo sonrió. Cerró su laptop y decidió usar ese tiempo para hacer lo impensable. Observar sin medirlo todo. Ni pasos, ni calorías, ni latidos. Solo gente, gestos, silencios. Fue casi poético, caótico, pero hermoso. Hasta que vio a Elías entrar a la cafetería con otra persona. Una chica alta, de pelo rizado, risa sonora, que lo tomó del brazo con familiaridad. Pablo se congeló. ¿Esto era la sorpresa? ¿Una confesión en vivo? ¿O Elías tenía una gemela idéntica y no lo había dicho? Elías no lo había visto. Pablo se encogió tras su taza como si fuera una tortuga humana. Dudó entre levantarse con dignidad o quedarse a espiar. Optó por la tercera vía. Quedarse petrificado mientras su cerebro empezaba a componer diálogos dramáticos tipo telenovela. La chica tocó el brazo de Elías y dijo algo. Elías rió. Se abrazaron. Pablo tragó saliva. Sacó su celular. Abrió la app del reloj para ver sus signos vitales. Y recordó que no lo traía. Genial. Estaba sufriendo sin datos. Decidió irse sin hacer ruido. Pero al levantarse, tiró la taza. Vacía, gracias al universo. Elías se dio vuelta al instante. ¡Pablo! Hola, dijo él, con una voz tan falsa que hasta el barista la notó. La chica lo miró curiosa. Elías sonrió, acercándose. ¿Qué haces acá? Te iba a pasar a buscar en una hora. Cambio de planes, cambio de todo, parece, dijo Pablo, críptico. ¿Perdón? La chica se acercó también. ¿Él es Pablo? Preguntó con una sonrisa enorme. Sí, respondió Elías. Pablo, ella es Carmen, mi hermana. Vino de sorpresa desde Valdivia. Pablo sintió como el alma le volvía al cuerpo como si lo reinyectaran con espresso. ¿Hermana? Sí. ¿Por qué pones esa cara? ¿Pensaste que salía con ella? O sea, tal vez, solo un poquito. Carmen se echó a reír. Te entiendo, él es cariñoso hasta con las plantas. Con razón sobrevivió mi cactus, murmuró Pablo. Elías se acercó y le dio un beso en la mejilla. ¿Estás tenso? ¿Dónde está tu reloj? Lo dejé en casa. Estoy en modo avión emocional. Pues bájate de ese vuelo, vamos por helado. Carmen quiere probar todos los sabores y tú necesitas azúcar urgente. Pablo sonrió. Mientras salían de la cafetería, notó que su corazón se aceleraba. No por miedo, no por error, por alivio, por risa, por la simple y deliciosa confusión de estar vivo. Y por primera vez se dijo a sí mismo, no necesito una notificación para saber que estoy feliz. Capítulo 6. Como si fuera obvio. La tarde se había vuelto más fría de lo previsto, y Pablo, por primera vez, no tenía datos sobre la temperatura exacta, pero tampoco tenía frío. Caminaba junto a Elías rumbo a su casa, después de un paseo largo por la ciudad.
sin auriculares, sin reloj, con las manos fuera de los bolsillos. ¿Te das cuenta que no has revisado tu pulso en todo el día?, preguntó Elías mientras le pasaba un trozo de medialuna que había comprado por impulso y estaba demasiado dulce incluso para él. Me doy cuenta de muchas cosas últimamente, respondió Pablo, dándole un mordisco pequeño. Como que el azúcar me cae mal y tú no avisas cuando los planes se alargan 3 horas. Te lo dije con mis ojos. Tus ojos hablan en código binario, entonces. Rieron, se entendían. Caminaron un par de cuadras más en silencio. Uno de esos silencios agradables, como una canción instrumental que no interrumpe, solo acompaña. Ya frente a la casa, Pablo dudó un instante. No quería entrar aún. Tampoco quería alargar la despedida. Entonces se sentaron en el borde de la vereda, donde la luz de la farola los partía en 2 mitades doradas. Me gusta esto, dijo Pablo, casi como si fuera un experimento científico. ¿El qué? Esto. Lo cotidiano. Estar contigo sin necesidad de calibrar nada. Elías asintió con una sonrisa leve, pero no respondió. En cambio, se quedó mirando sus propias manos, frotando una contra la otra como si dudara de algo. Luego habló, sin mirarlo. ¿Sabes? A veces me pasa que la gente se queda conmigo hasta que le parece que ya fui suficiente, que ya di todo lo que tenía, que ya no hay misterio. Pablo lo miró en silencio. Elías continuó, suave, como si fuera fácil quererme, pero no tanto como para quedarse del todo, como si fuera el capítulo bonito antes de que llegue la historia real. Lo dijo sin tristeza, sin resentimiento, solo como quien abre una caja con cuidado, sabiendo que dentro hay cosas frágiles. Pablo no supo qué decir al principio. No quería caer en frases que sonaban como garantía emocional. Yo no quiero que seas mi capítulo bonito, dijo al fin. Elías levantó la vista. ¿No? Quiero que seas el libro completo, aunque tenga notas al margen y páginas arrugadas. Aunque a veces me pierda y vuelva a leer lo mismo para entenderlo mejor. Elías sonrió. Cerró los ojos por un momento. Me gusta cuando dices nos vemos, dijo, como si fuera obvio que habrá un después. Lo es, respondió Pablo. Y no se besaron. No todavía. Solo se miraron como si todo ya estuviera dicho, como si el corazón hubiera encontrado una nueva forma de medirse, por el tiempo que uno quiere quedarse. Capítulo 7. Frecuencia compartida. Pablo tenía el reloj en la mano. Lo había limpiado con un paño de microfibra, como si fuera una joya antigua o un dispositivo sagrado. En realidad, para él, lo era. Era la herramienta con la que había intentado medir lo incalculable. Y ahora estaba a punto de entregarlo. Estaban en el parque, bajo el mismo árbol del picnic del primer beso. Elías lo esperaba sentado en el pasto, con una sonrisa tranquila y una bolsa en la mano. Pablo se acercó y, sin decir palabra, se arrodilló frente a él. No me voy a declarar, dijo nervioso. O sea, no con anillo, ni nada. Esto no es una propuesta. Es un gesto. ¿Ok? Elías parpadeó. ¿Estás bien? Sí, mejor que nunca. Pero esto... Y le extendió el reloj con las 2 manos. Esto era mi forma de saber si todo estaba bien, si yo estaba bien, si sentía lo que creía que sentía. Y, ahora, ya no lo necesito. Porque cuando estoy contigo, sé que estoy bien. Incluso cuando no todo es perfecto. Elías lo miró, sorprendido. Tomó el reloj con cuidado como si se tratara de algo vivo. Gracias, ¿puedo ponértelo? Claro, es tuyo ahora. Pero cuidado, tiene historial de taquicardias por besos. Ambos rieron. Y entonces, Elías abrió la bolsa que tenía a su lado. Yo también tengo algo para ti, dijo, sacando una pequeña caja. No es tecnológico. De hecho, es tan analógico como se puede. Adentro había un reloj clásico, esfera blanca, correa de cuero marrón, sin nada digital, solo agujas. Para que estemos sincronizados, dijo Elías. Pero en lo real, este solo da la hora. No mide pasos, ni calorías, ni emociones. Pero si lo miras a las 3:17, sabrás que yo también lo estoy haciendo. Pablo sonrió, con los ojos brillando. ¿Las 3:17? La hora exacta en que me di cuenta de que me gustabas, dijo Elías. Fue en nuestra primera cita, cuando sonó tu reloj y pensé, este tipo está en pánico por un beso,
Es tan tierno. Pablo se rió. Se puso el reloj nuevo y miró la hora. No era 3:17, pero eso no importaba. Gracias por esperarme, dijo Pablo. Siempre supe que llegarías, solo necesitabas que tu corazón encontrara su propio ritmo. Se tomaron de las manos. Y por primera vez, ninguno supo ni quiso saber qué tan rápido latían sus corazones. Solo sabían que estaban juntos, que compartían una frecuencia. Epílogo. Las 3:17. Un lunes cualquiera, meses después, Pablo preparaba café, mientras Elías intentaba sacar a una tostada atrapada sin quemarse. La cocina era un caos funcional. Libros abiertos, medias colgando de una silla, un gato que no era de ninguno durmiendo sobre el microondas. ¿Seguro que ese gato no es tuyo?, preguntó Pablo, midiendo el café a ojo por primera vez en su vida. No lo adopté, él me eligió. Como tú, dijo Elías. Yo no duermo sobre electrodomésticos. Por ahora, dijo Elías, sacando la tostada con una cuchara de madera como si desactivara una bomba. Ambos se sentaron frente a frente en la mesa, con sus tazas humeantes. El ambiente estaba lleno de ese silencio tranquilo de quienes ya no tienen que llenar los espacios, solo habitarlos. Pablo hojeaba el diario, papel, no digital, cortesía de Elías. Elías hacía garabatos sobre una servilleta. De pronto, casi al mismo tiempo, ambos giraron la muñeca izquierda y miraron su reloj analógico. 3:17. Se miraron. No dijeron nada. Elías levantó una ceja. No lo hicimos a propósito, ¿cierto?